Por fin, 15 años después de la última cita, las carreras de montaña volvían al calendario automovilístico aragonés. La primera de la temporada lo hacía en tierras catalanas, en la población de Alcover, una población tarraconense de algo más de 5.000 habitantes con vestigios medievales. La subida a Alcover 2025 traía una previsión del 100% de lluvia para el fin de semana, pero solo llegó el viernes, el día de las verificaciones optativas. Ese viernes llovió y mucho, haciendo que el tramo estuviera algo húmedo en ciertas zonas del trazado al día siguiente, sábado. Hola, estamos en Alcover, provincia de Tarragona, donde hoy da comienzo oficialmente la temporada de automovilismo en Aragón, con esta primera subida a Alcover, donde mañana sábado, si el tiempo mejora, correrán sobre suelo seco. Lo veremos luego. Una gran organización de la escudería Tram con alrededor de 100 voluntarios, el tramo perfectamente cerrado y la asistencia gastronómica en el paddock, como siempre que puede, de los aficionados del Rally Bar. Como viene siendo habitual en las subidas catalanas, una inscripción importante de 57 pilotos, aunque hay que recordar que en estas también participan en la categoría de regularidad, número que se resiente al ser al comienzo de la temporada. Sí, hace años que vamos rondando más o menos los mismos inscritos. Y si no veo, tal vez sea la segunda subida que se hace este año en Cataluña. Sí, la primera no entraba dentro del calendario, pero sí, siempre hemos sido la primera del año. Este año la segunda por la preinscripción. ¿Afecta a la hora de los inscritos el que sea al principio de la temporada? Sí, porque muchas veces pues bueno, los pilotos están preparando los coches, muchas veces pues no llegan muy justos, y siempre pues bueno, siempre que ha habido cambios, como el año pasado con el Performance Factor en el tema técnico, pues bueno, tuvimos que poner un esfuerzo todos de nuestra parte, igual que con el delegado técnico, pues de ser la primera carrera. Es difícil, pero bueno, con un poquito de ayuda y entre todos lo sacamos adelante, pero sí. Este acuerdo Aragón-Cataluña en materia de montaña y también en materia de autocross, ¿os favorece a vosotros? Sí, hombre, yo creo que todo lo que sea aunar campeonatos y intentar pues hacer que vayamos de la mano uno de los otros, pues yo creo que es positivo para todos al fin. El asfalto hemos visto que está perfecto. ¿Un asfaltado es nuevo? Sí, poco antes de la edición del año pasado reasfaltaron toda la carretera hasta arriba, hasta Monral. Y bueno, la estrenamos semanas después del año pasado aquí en la subida al Alcover, y la verdad que todos los pilotos estuvieron contentos de que el asfalto, pues bueno, era reasfaltado pero bien hecho, y este es el segundo año que se corre con el asfalto así. 43 pilotos en velocidad, inscritos los mejores del catalán de montaña. 6 en la categoría de monoplazas, con Jordi Vilardell de Montcar R32 Evo como destacado, y quien finalmente se llevó la victoria absoluta. Y 36 turismos con el veterano e ilustre piloto andorrano Gerard de la Casa, con un Seat León Cupra Cer MK3, tercero en turismos finalmente, y que no veía antes del comienzo el poder ganar en esta categoría como en los años anteriores. Esta vez te vemos en una subida del Campeonato de Cataluña, que también lo es para el Campeonato de Aragón. ¿Qué tal estamos? Fábula, poder estar aquí ya es lo más.
¿Con qué coche sales? Salgo con un Seat León, un Cupra a un TSR. Ajá. Porque tenemos el motor del Fiesta Revisión y no nos lo he llegado aquí. He visto por ahí que en las 3 ediciones anteriores has hecho quinto scratch. ¿Este año se rompe el ritmo? Creo que sí. Muy bien. Este año estaremos un pelín más para atrás. Oye, en Andorra parece ser que se ha hecho un mini campeonato de montaña este año. Sí, tenemos una prueba que es puntuable para el Campeonato de España y luego han intentado recuperar 3 pruebas más de las míticas de toda la vida y bueno, de momento hay calendario. Lo único que cada vez es más difícil montar pruebas, cada vez hay más casas, la gente vive por allí, Sí. Todos son problemas, pero bueno, si empezamos por 3 más ya es una victoria, ¿no? Muchísimas gracias, Gerard. Eres un ídolo para muchísimos pilotos. Gracias. El programa Mujer y Gas de la Catalana, aunque no tiene clasificación en montaña, contó con la inscripción de 3 pilotos en velocidad, que terminaron 2 por la salida de pista sin consecuencias de Judith Vizcaya. Me han dicho que es el segundo año que corres, Sí, pero casi eres debutante. sí. La temporada pasada hice solo 2 subidas, ya tenía el coche ya casi listo y para probarlo un poco hice 2 subidas, la de Ullastrell, que me estrené ahí, y la última de la temporada del 2024, las Ventosas. ¿Y este año te has saltado en la primera? Me he saltado la primera para tener el coche un poco listo. Como dicen siempre, ¿no? La primera carrera de salto que nunca tengo el coche listo. Sí. Y está ya por todas. ¿Cómo te has visto? ¿Has hecho ya 2 mangas? Bien, me pensaba que estaría más húmedo, Sí. pero veo que hoy el día acompaña. Sí. Y este sol nos ayuda y está bastante seco. Y el Con- coche, bueno, responde bien, así que ¿Con qué coche sales? con un Saxo 16 válvulas. ¿Vas a correr todas las del campeonato catalán? Sí, lo intentaré. Si todo va bien, Sí. ¿Por qué has elegido montaña y no rallies o slalom o autocross? no me cierro los rallies. O sea, más adelante, si puedo, haré algún rally. Las subidas, bueno, es un poco más económico para aprender a ver cómo va el coche, conocerlo y empezar en este mundo. Pues mira, me decanté más primero por la subida, que es más corto. A 4 segundos y con un Clio 16 válvulas se instalaba Cristina Figueras de la Escudería Mediterránea, piloto y copiloto habitualmente que debutaba en esta disciplina. Debutas en montaña, En montaña, sí, la primera vez que hago campeonato de montaña. con un... Clio 16 válvulas. Y si mañana sale mojado como hoy, ¿cómo lo ves? Bien, igual. Lo voy a disfrutar igual. Sí, no me preocupa. ¿Has visto ya el tramo? Sí, lo he visto. Ya lo he hecho. El asfalto es bueno, es ancho además, Sí, no, bien no. marcado. Está muy bien el asfalto. Cristina, la primera vez que haces una subida en cuesta, pero ya has hecho rallies y autocross. Sí. Empecé a los 18 años de copiloto con mi padre y después fui probando con otros pilotos hasta que me decidí. Me salió una oportunidad de hacer autocross, hice autocross y después empecé a hacer rallies de piloto. Sí. Y ahora que has probado casi todas las... ¿Has hecho slalom? No, Te falta me slalom. falta, sí. Y mira que es curioso, ¿eh? Sí. Ahora que has probado 3 disciplinas y mañana probarás la 4ª, ¿te quedas con alguna? Autocross. Autocross. Me gusta mucho la tierra. Sí. Y entre los 36 turismos, 5 pilotos con licencia aragonesa, 4 del Real Automóvil Club Circuito Guadalope y el castellonense Víctor Manuel Segura con un Peugeot 207 RC con licencia aragonesa pero licencia valenciana de escudería. Inscrito en clase 3, que sería el vencedor entre los nuestros y que inscribía su nombre como líder provisional del campeonato recién nacido. Segura marcó el mejor tiempo en las 3 mangas de entrenos y en las 2 de carrera entre sus rivales aragoneses, ocupando finalmente la zona media de la tabla en 17º scratch. Expiloto de autocross, y además hiciste tercero, si no recuerdo mal, de División 2. Correcto. En el Campeonato de Aragón. Luego te pasaste rallies. De copiloto. Exacto. Te vimos en el 21 en el rally de Nueni. Y ahora te vemos en una subida en cuesta. Sí. ¿Cómo ha ido? Bien, la verdad que muy contento, muy bien.
cada vez que salimos a pista mejor y todo muy bien. Sales con la licencia aragonesa, claro, pero sin embargo inscrito estás con una escudería que no es aragonesa. Sí, me he sacado la licencia por Aragón porque este año todas las carreras del campeonato de montaña por proximidad me iban mejor que ir a correr a todas las de Valencia. Entonces preferí sacarme la licencia por Aragón, pero el club es el Rally Club de Castellón, que vivo allí, todos mis amigos son de allí, entonces tengo la escudería de casa. Este año, además de las 5 subidas aragonesas, ¿vas a hacer algo más? En principio a lo mejor salgo con Iván de copiloto en el Rally de Alcañiz, pero fuera de ahí en el Bajo Aragón, pero fuera de ahí la montaña solo. ¿Con qué coche sales? Es un Peugeot 207 de los que había de la Copa de Circuitos, lo único que le he hecho unas modificaciones para correr montaña. El grupo más corto, un autoblocante y algunas modificaciones más. Pues entonces, que tengas suerte por lo negro y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. La segunda plaza aragonesa y primero en la clase 2 se la ha adjudicado el piloto de rallies alcañizano Raúl Sodri con el Volkswagen Golf MK2 GTI 16 válvulas, yendo de menos a más a lo largo de la jornada para finalizar 24º de la general. Quería aprovechar esta subida para probar el coche de cara a los rallies y seguramente seguir el aragonés de montaña. ¿Qué hace un piloto de rallies en una subida en cuesta? Pues este año, como vuelven las subidas a Aragón, pues venir a probar el coche y qué mejor para probar el coche que venir aquí Hemos venido a Cataluña, pero súper bien. O sea, hemos hecho una pasada y muy bien. ¿Con qué coche sales? Con un Golf MK2. Has hecho una primera pasada y ¿cómo has visto el suelo? Pues la zona de arriba estaba bastante mojada. La zona de abajo sí que pega un poco más el sol y estaba bien, pero la zona de arriba bastante mojada. ¿Vas con ruedas de? Llevo unas... ¿Mixtas? Sí, mixtas. ¿Qué esperas entre los 5 aragoneses? ¿Cómo quedar? Pues nada. ¿A quién le vas a dar caña? Espero darle cañas a todos, pero no, hacerlo lo mejor posible y luego pues eso. Llegamos arriba, los 5 de Aragón súper bien porque nos conocemos todos y muy bien. ¿Vas a seguir todo el campeonato? Espero que sí, menos la de Alicante que nos pilla un poco más a desmano de Alcañiz, pero todas las que pueda sí que voy a ir. ¿Y con el mismo Golf vas a hacer también algún slalom para hacer manos o no? Slalom no, pues es que llevo la dirección, no la llevo asistida, entonces el slalom me cuesta un poco más. Lógico. Entonces no me... El podio de los nuestros se ha completado con el tercer puesto del también alcañizano Rubén Magallón, con el Citroën Saxo VTS, copiloto habitual, subcampeón de Aragón, que estrenaba el asiento izquierdo y que ha finalizado a solo 8 décimas de segundo de su antecesor, imponiéndose en clase 1 y cuya intención es compaginar su copilotaje con las subidas. 5 temporadas corriendo y este año ya tocaba dar el salto a piloto. Además, el año pasado hiciste subcampeón de Aragón. Sí. Sí. No, de clase 2 quedamos campeones, de clásicos campeones y de la general subcampeones. Obviamente no has hecho nunca subidas en cuesta. Ni subidas ni una prueba federativa ni nada.
la primera vez. Y ahora que conoces los rallies y que conoces las subidas, ¿con qué te quedas? Pues que los rallies son los rallies. Te pegas más horas montado en el coche, pero las subidas tienes un casco de solo, tienes... ¿Vas a hacer todo el Campeonato de Aragón? En un principio, si no ocurre ni un percance, la idea es hacer la temporada entera. ¿Y compaginarás con algo un rally? Con el rally de copiloto con mi amigo Rodrigo. Ha terminado la tercera manga de entrenos. ¿Cómo te has visto? Súper tranquilo, o sea, sin forzar, para ir seguro, y ahora intentaremos apretar un poco más, pero tampoco sin jugarnos nada, porque más vale acabar y llevar el coche entero a casa que quedarnos en la temporada. ¿Todavía hay zonas húmedas? No, de verdad que está bastante bien. A ver, hay un par de manchas por ahí, pero... Y como somos 5 de Aragón, ¿cómo te ves hoy con respecto a ellos? Yo voy a mi marcha. Yo no voy a entrar en ninguna competición media. Yo vengo a disfrutar y hacer lo mejor que pueda y ya está. Cuarto clasificado a 106 milésimas de Rubén, Víctor Cantín, con Citroën Saxo 1.6 clase 1, quien compaginará la montaña con la velocidad. ¿Primera subida en cuesta de tu historia deportiva? Sí, esta es la primera que debuto aquí en Alcover. La verdad es que muy contento, muy ilusionado a ver qué tal este año, cómo se desarrolla todo el campeonato de montaña de Aragón, que la verdad es que con tantos años que hace que no se hacía este campeonato, la verdad es que tenemos la oportunidad este año de hacer 5 pruebas en Aragón que son míticas. ¿Vas a salir solo en montaña? ¿Vas a hacer rallies? Voy a hacer este año montaña y el campeonato de Aragón es de velocidad también. Ah, muy bien. ¿Y con qué sales mañana? Pues salimos con el saxo de la Copa que tenemos, mixto, que lo vamos a utilizar para ambas categorías. ¿Te ha dado tiempo a ver el tramo? No, la verdad es que vamos un poco justo de tiempo porque al fin y al cabo trabajamos. Pues bueno, ahora cuando terminemos la entrevista nos iremos a dar una vuelta a tomar unas cuantas notas. El asfalto es bueno, es ancho, bien marcado, guardarraíles limpios, o sea que además agarra bien. Se supone que termina de llover esta madrugada a las 4, a ver si para mañana a las 9 lo tenéis ya un pelín seco. ¿Traéis ruedas mixtas? Sí, traemos ruedas mixtas y slip. La verdad es que intentaremos saber cómo sale mañana y jugaremos un poco también, a ver qué temperatura hace, porque tampoco da mucha. No, frío, eso sí. Suerte, Víctor, mañana. Seguido de un joven Rubén Josa con Golf GTI 8 válvulas en clase 2, piloto de velocidad, que cerraba nuestra participación y que no pudo ni siquiera pisar el tramo el viernes debido a la intensa lluvia. Rubén Josa, piloto del Real Automóvil Club Circuito Guadalupe. Buenas. En Alcover. ¿Tu primera subida en cuesta? La primera sí, a ver qué tal, cómo nos va. ¿Con qué auto sales? Con un Volkswagen Golf 3, 8 válvulas, juguetito, así que a disfrutar. He visto que el asfalto es bueno, puesto del año pasado, ancho, bien marcado. ¿Has podido subir? No he podido verlo, no, he visto vídeos y fotos, sí que se ve que la carretera está espectacular, pero lo pasaré bien. Primera subida del año, ¿vas a seguir el campeonato? Sí, intentaremos hacer todas las pruebas, si se puede, intentaremos hacer todas y una nueva experiencia. Así que a ver. Experiencia sí, porque has hecho rallies y has hecho sobre todo velocidad. Sí. ¿Cuál de las tres disciplinas, esta no lo sabes, pero sí. ¿Con cuál de las tres te quedas? A ver, de momento velocidad, porque el año pasado corrimos el campeonato de Aragón con mi hermano y es lo que he hecho desde pequeño. Pero bueno, ahora habrá que probar las subidas, si me enganchan o no, habrá que probar. ¿Compaginarás este año algo? Además de la montaña. No, me centro solo en esto y ya está. Así que mi hermano correrá en rallies con el mismo coche, pero se turnará el coche, pero yo no.
Bueno, pues te pones en el asiento de al lado y vais juntos. Nada, no me engaña. Lo he intentado, pero le dije que no, que si no es con una autoescuela con 2 volantes y 2 pedales, o si no... Cada uno en su sitio. O si no, no. Muchas gracias, Rubén. Nada, a ti, un placer. Y suerte mañana. Gracias. Habiendo visto el buen ambiente y la competitividad entre los nuestros, nos despedimos del Campeonato Aragonés de Montaña hasta la próxima subida el 13 de abril en tierras turolenses, y que la FADA, a través de su presidente, nos auguraba el éxito en la recién recuperada disciplina de montaña. La verdad es que empezar el campeonato allí era un poco por tema de fechas y poder encajar las pruebas, y era complicado que la gente, siendo que es un campeonato que se recupera y que hacía años que no estaba, acudieran al Alcover. 5 ya nos parecía un buen número, pero yo creo que ahora ya entre 15 y 20 tendremos en la próxima prueba. Gracias a la escudería Tram y a todo su personal por las facilidades que nos dieron para grabar este reportaje. Y hasta la próxima, que deseamos sea pronto. Me gusta aragonracing.es.